cambio de dispensación o cambio de pacto? Greg Vansen le responde a Sens. Sens argumenta que la ley en estos últimos días está exclusivamente en manos de Cristo y no de Moisés. Él argumenta que debido a que un código de ley siempre ha de estar relacionado a un acto de redención y debido a que todo lo que ocurriría en Israel era de una naturaleza típica, aún los pecados cometidos, aún los elementos tribales de la vida en común en todas las naciones, la ley que ahora nos ata debe de identificarse con el pacto en efecto. En vez del pacto anterior no está ya en operación, a menos que elementos de éste hayan sido incorporados al nuevo pacto. En breve, un nuevo pacto significa una nueva ley. Aún el decálogo queda abolido junto con su previo pacto, a menos que sus elementos sean repetidos en el Nuevo Testamento. El empujar la ley de Moisés en total dentro del nuevo pacto es legalismo, concluye Sens, porque estamos ahora ligados solo a la ley de Cristo. Por supuesto, el error fundamental en toda esta discusión es la premisa subyacente que niega el pacto de la gracia. Sens no demuestra en ningún sitio que la Escritura enseñe una discontinuidad asumida entre los antiguo y nuevo pactos. Una renovación general de principios y preceptos del Antiguo Testamento repetida por el Nuevo Testamento. La asunción muy contraria es que la Biblia claramente avanza en ambos, Antiguo y Nuevo Testamento. Deuteronomio 4.2, Mateo 5 del 17 al 19. De hecho, los meros términos del nuevo pacto en Jeremías 31 y repetido en Hebreo 8 y 10 indica que la ley de Dios, no una nueva ley, sino la ya bien conocida ley, será escrita en los corazones del pueblo de Dios. Así está confirmada la ley mosaica en el nuevo pacto como una característica esencial de ese pacto. Pablo habla a los gentiles como estando ajenos a los pactos de la promesa, explicando por tanto por qué estaban alejados de la ciudadanía de Israel, allí en Efesios 2:12, hasta que la sangre de Cristo los acercó. Obviamente el pacto mosaico era uno de estos pactos plural, de la promesa singular hecha por Abraham. El pacto mosaico fue ocasionado por el recuerdo de Dios a su pacto con Abraham, Éxodo 2:24. Y Pablo niega enfáticamente que la ley estaba en contra de las promesas, vea Gálatas 3:21. Como mediador del nuevo pacto, Jesús pronunció una maldición sobre cualquiera que se atreviera a quebrantar aún el más pequeño de los mandamientos de la ley y los profetas. Mateo 5:19. De modo que la continuidad entre los varios pactos desde Abraham, a través de Moisés, hasta Cristo es un punto crucial de la teología bíblica. Cuando los gentiles se convierten en cristianos, son hechos hijos de Abraham por fe y herederos de las promesas. Gálatas 3:29. La promesa alrededor de la cual se unifican todos los pactos judaicos. Efesios 2:12. La gracia de Dios, su misericordiosa respuesta a las infracciones de su inflexible ley, es el centro singular alrededor de la cual los pactos del Antiguo Testamento fueron establecidos. El nuevo pacto pone en vigencia a estos anteriores, pactos de la promesa, así demostrando la continuidad que caracteriza la relación de los pactos de Dios a cada uno y confirmando el concepto de un pacto de gracia. Una ética cristocéntrica. Sens está celoso en insistir que nuestra era, la ley, está solamente en las manos de Cristo y no de Moisés, como mencioné anteriormente.
Dice él, referir al creyente a los detalles de una economía concluida y no al camino nuevo y viviente de la gracia y la verdad en Cristo es manifestantemente retrogresivo. De acuerdo a él, la norma principal para los teónomos no son los mandatos de Cristo, pero aquellos de Moisés, una culmina justificada. La teonomía, dice él, no le hace justicia a la superioridad del hablar de Dios en Cristo. En el artículo titulado "Este es mi Hijo amado, a él oíd", Sens argumenta que la ley del Antiguo Testamento fue una unidad que pasó con el pacto que le personificaba. A lo largo del artículo, Sens sigue enfatizando que debemos de ser cristocéntricos en vez de ley-céntricos. Afirma que todo el arreglo mosaico ha sido abrogado, en el cual caso los teónomos están equivocados en aseverar simplísimamente que lo que era pecaminoso en el antiguo pacto es igualmente pecaminoso en el nuevo. Los dos pactos representan dos regímenes éticos, Jesucristo siendo central para el nuevo pacto. Por supuesto, Cristo fue central para el antiguo pacto también. Compare Lucas 24, 27 y versículo 44. Y la ética teonómica permite ciertamente cambios del antiguo al nuevo pacto siempre y cuando esos cambios sean controlados exegéticamente. Lo que es para Sens especialmente importante es que reconozcamos que Cristo es central para la ética del nuevo pacto. Siente que la ética de la teología pactal falla en serle justa a la centralidad de Cristo, estando orientada alrededor de Moisés y no de Cristo. El error conceptual central en la instancia de Sens sobre una ética cristocéntrica en el nuevo pacto es que éste plantea una antítesis falsa entre los mandamientos de Cristo y la ley de Moisés, insistiendo que el enfoque y punto de partida para nuestra norma de comportamiento cristiano deben de ser la palabra de Cristo y no la ley del Antiguo Testamento. Lo que Sens no ve es que los teónomos sostienen que debemos de honrar la ley de Moisés justo porque la palabra de Cristo nos requiere que así hagamos. La teonomía no es un asunto de oír a Moisés en vez de Cristo, sino en vez de oír a Moisés a causa de Cristo. El no contar con ese hecho, Sens ha malgastado muchas palabras en criticismo indirecto de la posición teonómica. Igualmente inútiles son las muchas expresiones de Sens referente a cómo hemos de llegar a la ley a través del Evangelio y no viceversa. El hecho de relevancia es que Dios nos requiere, aún hoy, a venir a su ley para la guianza de nuestras vidas. No solo resultan ser falsas las afirmaciones críticas de Sens al carácter de las escrituras pactales sobre el comportamiento cristiano, demostrando personalmente qué sensible puede ser Sens acerca de los elementos de la exposición de la ley en ellos, nublando su mente hasta el punto de olvidar el énfasis en Cristo y el Espíritu. Son paradigmáticas de lo que dan mal renombre a la teología en los círculos académicos. Consciente de toda la intensidad de tales acusaciones, precisamente, ¿qué significado tienen? Sin explicar la metáfora de la centralidad o la antítesis implícita entre Moisés y Cristo, Sens empeña su lema como un arma, nunca jamás pausado para considerar la pregunta si los teólogos pactales podrían quedar absueltos de estos cargos, si el significado del lema se hiciese específico y claro. El simple hecho de que un teólogo preste atención a la ley mosaica no es una indicación ipso facto que Cristo no es ya central en su teología o que haya tomado una orientación hacia Moisés. Una vez más, los teónomos pactales desean ponerle atención a Moisés justamente porque su Señor y Salvador, que se mantiene central en sus vidas y pensamiento, central como Señor e intérprete,
central como Salvador y uno que envía el poder central como siendo a cuyo reino se le sirve, etc., les ha instruido ponerle atención a la ley mosaica. El énfasis continúa sobre Cristo, aunque uno no acuerde con el rechazo de Zen de la validez de la ley del Antiguo Testamento hoy. Zen finalmente declara su posición con esta palabra. De ninguna manera estoy negando la utilidad de los mandamientos mosaicos en la vida cristiana, pero estos mandamientos vienen a nosotros mediante Cristo. Esto es agonizante si se le toma seriamente. Si de ninguna manera Sens niega la utilidad de la ley mosaica en la vida del creyente del Nuevo Pacto, entonces, ¿de qué se ha tratado el alboroto y controversia, todos los artículos, lemas y criticismo? Si su única preocupación es que los mandamientos mosaicos nos lleguen mediante Cristo, entonces no debería ya tener una preocupación acerca de la ética teonómica, por cuanto esto es precisamente lo que los teónomos hacen. El teonomista va a la ley mosaica mediante el atender las palabras de Cristo en hacer así. Las demandas morales del nuevo Éxodo, como lo propone el mediador del pacto, incluye, a menos que sea modificado en otro sitio, las demandas morales del viejo Éxodo y pacto, usando la terminología de Sens. Mateo 5, 17 y 19. Bien, más metáforas falaces. Sens dice que el Nuevo Testamento enseña que la casa de Moisés ha terminado. Y es así el error de la ética teonómica endosar la validez continua de las reglas que gobiernan a esa casa. La inferencia, sin embargo, no sigue sino hasta que uno expone las implicaciones de la metáfora de la casa a cómo la presenta la Escritura. Después de todo, en nuestra experiencia propia sabemos que se siguen las reglas similares en la construcción de y el morar en diferentes casas. Cuando uno se voltea a considerar qué implicaciones sigue de la figura escritural de la casa de Moisés, no obstante haya que Cristo y Moisés son parte de la misma casa, de cualquier manera, Hebreos 3 del 1 al 6, relacionados diferentemente a ella como siervo e hijo. Por tanto, desde el comienzo, la premisa del argumento de Sens está defectuosa. Otros errores de este tipo son hechos por Sens en su argumentación. Cuando trata del nuevo mandamiento de Cristo, no la trata como una dimensión añadida a las reglas existentes morales de Dios, sino como un sustituto de ellas. ¿No es esto solamente contrario la manera en que Jesús habló del nuevo mandamiento? Descuida el significado del hecho que la Escritura dice que el mandamiento en un sentido no es nuevo. 1 de Juan 2:7. Cuando Sens se dirige a Hebreos 8:6, observa correctamente que el nuevo pacto ha sido puesto en efecto con la fuerza de la ley. Esto es cierto de todos los pactos divinos. Son sostenedores de todos los súbditos de Dios legalmente. Es un non sequitur, sin embargo, para Sens, inferir a base de este hecho que todos los pactos divinos sucesivos o el nuevo viniendo subsecuentemente tras el antiguo reemplace las estipulaciones legales de los pactos anteriores. De hecho, no sigue que el nuevo pacto haya sido puesto en efecto con la fuerza de la ley que constituya un nuevo código de ley completamente. Puede que bien sea un añadido y cúspide de pactos previamente establecidos con la fuerza de la ley. Poniendo la metáfora a un lado, ¿tiene Sens alguna base exegética para su rechazo de la ley mosaica en el nuevo pacto? Gálatas 4 y 1 Corintios 9. En endosar la validez de la ley del Antiguo Testamento, Sens dice: el teonomista perpetúa los detalles de una economía designada como pobres rudimentos. En el Nuevo Testamento, Gálatas 4, 9 al 10. El problema está en que Sens ha mal identificado los pobres rudimentos del antiguo pacto.
El mismo pasaje que él cita indica que Pablo estaba tratando con los aspectos ceremoniales del antiguo pacto y la ley, cosas tales como la observancia de un calendario especial, Gálatas 4:10. El hecho de que la preocupación de Pablo fuera la ley ceremonial es evidente también por el contexto histórico de Gálatas, el cual era una insistencia de los judíos en la circuncisión para la justificación. Debería verse para Sens un poco incongruente que en un lugar Pablo, basado en la hipótesis de Sens, depreque la ley de Dios como siendo pobre y en otra la describa como siendo el mandamiento santo, justo y bueno, en Romanos 7, del 1 al 29. De hecho, lo que Pablo llamó pobre en Gálatas 4 fueron los rudimentos o elementos, en griego stoichia. La misma palabra usada en Colosenses 2:20 para las ordenanzas, tales como aquellas tratando con las ofrendas y los días santos en la ley ceremonial, al igual que como una mezcla de reglas ascéticas extrabíblicas, versos 16 y 21, lo cual es sombra de lo que ha de venir, versículo 17, pero hecho a un lado por la muerte redentora de Cristo, versículo 20. O sea, la misma palabra usada en Gálatas 4:9 indicaría que Pablo estaba hablando de lo ceremonial como siendo pobre y no la ley en general. Un autobús escolar puede incluir asientos y niños, pero cuando hablamos de un autobús escolar ruidoso, nos referimos solamente a los niños. El Antiguo Testamento incluyó la ley moral y las ordenanzas ceremoniales, y cuando Pablo habla de los pobres elementos rudimentos, él debería ser interpretado como hablando de la ley ceremonial, no de las que es santa, justa y buena. La semántica y la analogía de la fe requiere esa conclusión. Pablo estaba hablando de esa porción de la ley mosaica que era inmadura, Gálatas 4 del 1 al 3, pero que nos dirige a Cristo a fin que fuésemos justificados por la fe, Gálatas 3, 24. Ya que la ley moral no presenta el camino de la redención o prefigura la obra justificadora de Cristo, entendemos que Pablo se refería a las figuras contenidas en la ley ceremonial, que encuadra con la descripción de un sistema subdesarrollado, inmaduro, de principios que no obstante conducen a la verdad de la justificación por fe en Cristo. Ejemplo, el sistema sacrificatorio, las señales del pacto, etc. Estas son las ordenanzas que fueron puestas a un lado cuando vino el objeto, la fe, Gálatas 3, 19 y 25, como la confirma en otro lugar el Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando Sens acusa a la posición teonómica de perder la libertad que Cristo compró al hallar como mero acompañante la regla de la perfección moral, Gálatas 3, 24 y 5:1. Él malentiende la posición tanto de Pablo como del teonomista. Pablo habla de la tutela de la ley ceremonial y los teónomos no buscan por infringir nuestra libertad de ella haciendo una regla de comportamiento para el día de hoy, hablando de lo ceremonial. El otro pasaje único al cual Sens hace una apelación exegética típica para justificar su perspectiva del paso intonto de la ley mosaica debido al expirar del pacto mosaico está en 1 Corintios 9, 20 al 21. Allí Pablo indica que él no estaba sin la ley de Dios, pero por cuanto él estaba ligado por ley a Cristo. Ahora, Sens inicialmente podría pensar que la ley de Cristo, y así de Dios, que Pablo guardó estaba divorciada de la autoridad de la ley del Antiguo Testamento, por cuanto Pablo dice en el mismo pasaje que él funcionaba como alguien a veces bajo la ley y otras veces como sin la ley también. Es obvio, sin embargo, que Pablo no era un esquizofrénico moral, viviendo arbitrariamente bajo los requisitos de la ley, pero rechazando arbitrariamente las demandas de la ley. El problema puede, no obstante, resolverse cuando notamos el contexto. Pablo estaba hablando de la diferencia en su estilo de vida a modo de ministerio, cuando andaba entre los judíos y cuando andaba entre los gentiles. Algunos preceptos del Antiguo Testamento erigían un muro de separación entre los judíos y los gentiles. Compara Efesios 2:15.
tales como las restricciones dietéticas, la Pascua y el sistema de ordenanzas ceremoniales de ellos, pero cuando estaba entre gentiles funcionaba sin tales leyes. Sin embargo, esta variación, hecha posible por el cumplimiento de las ceremonias en Cristo y la eliminación así del muro de separación entre judío y gentile, de estar bajo la ley y de estar sin la ley, no anuló la verdad general de que Pablo estaba aún con la ley de Dios en su vida, es decir, no sin ella, porque se había sometido a la ley de Cristo. Este pasaje entonces no enseña una distinción dispensacionalista entre las reglas de los Antiguos y Nuevos Testamentos, ni hace a un lado la obligación del cristiano a la ley de Dios en general. Simplemente indica que las leyes ceremoniales que separaron a los judíos y a los gentiles, una separación no incluida y no enseñada respecto a las leyes morales del Antiguo Testamento, por ejemplo, la prohibición del aborto o la homosexualidad. Pero volviendo con lo ceremonial, no se necesita observarse después de la obra redentora o de acuerdo a las demandas morales de Cristo. Pablo insiste en este pasaje de que el cristiano del nuevo pacto no está sin las demandas morales de Cristo. Pablo insiste en este pasaje de que el cristianismo del nuevo pacto no está sin las demandas morales de la ley del antiguo pacto de Dios.